en nombre de nuestro párroco, el padre Rodolfo Paisano, del consejo, de los diferentes grupos pastorales, le damos la bienvenida a Luis Carlos a esta tarde en donde vamos a formarnos sobre este sínodo, en donde el Papa Francisco pues nos ha invitado y en donde la arquidiócesis en todas las catedrales han dado inicio el domingo pasado y este domingo pues a nivel de parroquia daremos inicio a este encuentro, a este camino que el Papa nos invita como iglesia. Dejamos pues a nuestro hermano Luis Carlos y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Irlanda. Gracias a todos. Un gusto estar con ustedes otra vez. Después de un poco más de 8 meses, creo yo, que no nos reunimos de manera virtual. Yo creo que la última reunión fue en diciembre del año pasado, que tuvimos encuentros virtuales. Pues para mí es una alegría compartir con ustedes lo poco que he aprendido y lo bueno no es retenerlo solo para uno, ¿no? Sino para compartir y contemplar juntos las maravillas del Señor. Entonces voy a pedirle a Irlanda que nos lea del versículo 16 en adelante. Versículo 16 en adelante. Entonces, vamos a empezar. Voy a pedirle a uno de ustedes que nos haga la oración, invocando la presencia del Espíritu Santo, que es el autor que nos mueve y también es uno de los que vamos a mencionar bastante en este encuentro. Vamos a pedirle a alguien entre ustedes que nos ayude en oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, en este momento que nos permite reunirnos aquí para poder compartir con nuestro hermano Luis Carlos todo lo necesario en relación a este sínodo. Te rogamos que abra nuestros oídos para que podamos entender no solamente físicamente, sino espiritualmente. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo en este momento, Señor, en cada uno de nosotros, para que abre nuestro entendimiento y podamos discernir todo lo que tú nos quieres transmitir a través de nuestro hermano Luis Carlos. Que esta tarde sea un momento de reflexión, un momento de aprendizaje en el cual podamos interiorizarnos, en el cual podamos encontrarnos contigo, Señor, en la oración, en la reflexión de la Biblia, en las lecturas. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les platico, después de haber hecho la oración, cuál va a ser el desarrollo de este encuentro. Bueno, habíamos citado para un encuentro de 1 hora y media, de 3:30 a 5. Entonces vamos a tener primero 45 minutos y luego vamos a tener un receso pequeño, si ustedes lo permiten, o si no pasamos de viaje. Después del receso vamos a tener otro encuentro que va a ser un poquito más breve, de media hora, para que dejemos 15 minutos al final de compartir, de comentario, de pregunta, o algo que queramos nosotros hablar, de conocimiento que tengamos sobre el signo. También se trata de no solo hablar yo, si alguien quiere compartir también lo que sabe. Bendito Dios que la diócesis también ha estado compartiendo varias imágenes ilustrativas, ha estado compartiendo documentos PDF sobre este tema. Entonces, al final daremos la palabra a estos hermanos que nos quieren compartir. Bueno, en estos primeros 45 minutos vamos a ocupar para hacer la lectura del texto de Pablo. Luego, no vamos a entrar en sí en lo del sínodo, sino quisiéramos definir, podemos decirlo así,
profundizar en un término que nos va a ayudar a entender el sentido del sínodo. Es decir, este término que yo quiero compartir con ustedes no está sustancialmente desarrollado en los documentos preparatorios al sínodo, sino que es mencionado varias veces y tal vez nosotros no lo podemos conocer. Y y es muy importante. Yo cuando comencé a investigarlo me pareció sumamente importante que lo abordáramos. El término está en latín, significa sensus fidei, fidelium. Sensus fidei, fidelium, significa el sentido de la fe de los creyentes. Entonces, ese primer término es lo que nos va a hacer como aproximarnos una noción para lo del sínodo. Y ustedes van a ver qué importante es este término en el desarrollo de esta formación. Entonces, sin antes entrar en este término, vamos a pedirle a doña Tatiana que nos inicie con la lectura de la palabra de Dios de 1 Corintios, capítulo 12. Escuchamos a doña Tatiana e Irlanda. Lectura de la primera carta de los Corintios. Ahora, hermanos, les recordaré lo siguiente respecto a los dones espirituales. Cuando aún eran paganos, perdían el control de sí mismos al ser llevados a sus ídolos sin voz ni vida. Ahora les digo que ninguno puede gritar, maldito sea Jesús, si el Espíritu es de Dios, y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino con un Espíritu Santo. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu, que da a cada uno como quiere. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Supongan que diga el pie, no soy mano y por lo tanto yo no soy del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. O también que la oreja diga, ya que no soy ojo, no soy del cuerpo, tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios ha dispuesto los diversos miembros colocando cada uno en el cuerpo como ha querido. Si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza decir a los pies, no lo necesito. Aún más, las partes del cuerpo que parecen ser más débiles son las más necesarias. Y a las que son menos honorables las tratamos con mayor respeto. Cubrimos con más cuidado las que son menos presentables, mientras que otras, más nobles, no lo necesitan. Dios, al organizar el cuerpo, tuvo más atenciones por lo que era último. Para que no se dividiera el cuerpo, todas sus partes han de tener la misma preocupación unas por otras. Si un miembro sufre, todos sufren con él, y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros, luego el don de curaciones, la asistencia material, la administración en la iglesia y los diversos dones de lengua.
¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Pueden todos hacer milagros, curar enfermos, hablar lenguas o explicar lo que se dijo en lengua? Ustedes con todo aspiren a los carismas más elevados y yo quisiera mostrarles un camino que los supera a todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, doña Tatiana, por su colaboración. Entonces, iluminados con este texto de San Pablo, de la imagen del cuerpo, quisiera también traer a mi memoria, traer a esta formación la imagen también de la vid. Todos formamos parte en la vid que es Cristo. Somos los sarmientos. Entonces debemos iniciar esta formación tomando en cuenta esa dimensión. Entonces vamos a hablar sobre, le voy a escribir en el comentario cómo se llama, cómo se escribe esto en latín, para que no nos perdamos mucho el término. Sensus fidei fidelium. Quisiera saber si la comunicación se está dando bien, no hay ningún problema. Se escucha bien. Está bien. ¿Otro ahí no tiene problema? No, Luis Carlos, no tenemos problemas con tu audio. Sí. Solo denme un poquito, solo vamos a poner el término en los comentarios. Ahí está ya. La Iglesia Católica ha desarrollado este término con un libro que se llama, un documento que se llama Sensus Fidei en la Iglesia. Es decir, el sentido de la fe del pueblo en la Iglesia. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué significa esto? Este término significa que en nosotros, como pueblo, como cuerpo de Cristo, existe un instinto. Recordemos que sentido viene de eso que es sensibilidad, lo sensible, lo palpable. Entonces, si nosotros siendo cuerpo de Cristo sentimos qué es lo que en realidad nosotros estamos sintiendo, es la verdad de la fe. Todos nosotros, bautizados, estamos capacitados a discernir la verdad de la fe. Es eso el sensus fidei. Todos estamos capacitados para discernir si lo que nosotros estamos haciendo es doctrina sana o no es doctrina sana. Incluso el sensus fidei nos ayuda a saber que si Luis Carlos está predicando correctamente. Imagínense, es como que yo, Luis Carlos, venga y le venga a predicar del aborto y le diga, hay que abortar, hay que hacer eugenesia, eutanasia, que se haga matrimonio solo civiles. Y el sentido de la fe que tenemos todos como bautizados nos va a decir, no, está errado. Luis Carlos está mal. Entonces, ese es incluso si el padre Paisano un día nos puede decir una herejía, nosotros decimos, no, eso es incorrecto.
porque nosotros tenemos ese sensum fidei, ese sentido de la fe. ¿Y cómo se adquiere? No se escucha nada. Se quedó congelada la imagen y el audio. Sí, parece que Luis Carlos tiene problemas de conexión. Creo que le pediré que deshabilite su cámara. Sí, ya hablé con Luis Carlos, se va a conectar en unos momentos. Eh, esperemos un poquito.
Dice Luis Carlos que ya se está reconectando, que le dé un chance. ¿Me escucha? Luego me escuchan. ¿Dónde quedé? Disculpen. ¿Dónde me lograron escuchar? Ernesto. Sí, Luis Carlos, te escuchamos. Creo que tenías problemas de conexión. Sí, sí, no, le digo hasta dónde llegué a escuchar, dónde me escucharon, perdón, hasta dónde llegué a... Estabas explicando, Luis Carlos, sobre el término, sensu fidelium. Bueno, entonces les decía que el sensu fidelium es un don del Espíritu Santo, un don que les decía yo de que nos ayuda, es como un instinto en el cual nosotros podemos discernir la verdad de fe, en el que nosotros podemos tenemos la capacidad de reconocer lo que la doctrina si es correcta o no es correcta, si se está predicando de manera auténtica o se está engañándose o se está mezclando con ideología o se está mezclando con, qué sé yo, con opiniones personales, con interpretaciones personales, o se está mezclando con la mundanidad. Entonces, ese es el sensu fidelium, ese instinto que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos ha regalado a todos los bautizados en función de la misión profética de Jesucristo que tenemos nosotros. Algo que tenemos que recordar, que en el día del bautismo nosotros fuimos constituidos profetas. Profeta no solo es el sacerdote, no solo es el obispo, el papa, sino somos todos y cada uno de los bautizados. Todos somos profetas, y eso es lo que queremos resaltar también con los sínodos, que es importante este término, no olvidarlo, el término de la profecía en los fieles. Y entonces les decía que el sensu fidelium, les decía, no es una gracia de los teólogos meramente, no es una gracia solamente dada al Papa, no solo es una gracia dada a los doctores de la iglesia, no es solo una gracia dada a los grandes especialistas, no, es dada a todo bautizado. Y les voy a dejar un ejemplo sencillo. Yo les estaba dando un ejemplo del Concilio de Nicea, no sé si me habían escuchado cuando se los estaba explicando, no sé. Pero les voy a dar un ejemplo sencillo que el Papa Francisco habla sobre el sentido de la fe. Dice el Papa Francisco que una vez una señora le dijo, si Dios no nos perdonara, simplemente el mundo no existiría. Y dice el Papa Francisco, es una gran sabiduría. Una mujer sencilla, dice, que expresa su fe con sencillez. Y esta mujer de fe no era una mujer estudiada, ciencias de teología, una mujer que expresa con sencillez y con mucho amor y con mucha reverencia la fe. Si Dios no nos perdonara, el mundo dejaría de existir. El mundo ya no existiría, porque Dios sería un Dios odioso, un Dios que nos mira con asco, usemos ese término fuerte, nos mira con asco, nos desecharía. No, es un Dios que perdona, es un Dios que incluso hay algo importante en
en esta manera que esta mujer percibe el perdón de Dios, que Dios se mueve por el amor. Que el sentido de por qué el mundo existe es porque Dios lo ama. Es porque Dios ama su creación. Es porque Dios está presto a dar oportunidades a lo que Él mismo ha creado bueno. Y este término bueno en el libro de Génesis se repite 10 veces. Dice, y Dios creó, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Y vuelve a repetir el segundo día, vio Dios que lo que había hecho era bueno. En el sexto día, en el quinto día, si no me equivoco, en el quinto día, cuando Dios crea al hombre, dice al final, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué nosotros con esta sabiduría sencilla de esta mujer seguimos con vida? Es porque Dios nos ama. Dice el Papa Francisco una hermosa frase que es bastante conocida para nosotros en la Evangelii Gaudium. Dios no se cansa de perdonarnos. Somos nosotros quienes nos cansamos de pedirle perdón, quienes nos cansamos de acudir a su infinita misericordia. Somos nosotros quienes nos cansamos de acudir muchas veces porque me da pena al sacramento de la confesión. Otro ejemplo, este es un ejemplo que da el Papa Francisco. Por un ejemplo en la historia de la Iglesia, varios ejemplos quisiera compartir para que nos animemos en este sínodo, nos animemos, porque recuerden que ustedes están dotados de ese sentido. No crean que solo el padre Paisano, no crean que solo el obispo, Monseñor Prene, no crean que el vicario general, no, somos todos, estamos dotados de este instinto sobrenatural que es dado por el Santo Espíritu. Y entonces dicen que en el siglo 3 y medio, pongámosle, 4, no sé qué medida sería, estamos hablando del año 325, en el tiempo de la herejía arriana. ¿Qué decía la herejía arriana? Que Jesucristo era un hombre fantástico, un hombre con gran sabiduría, pero aquí viene la contradicción de la fe, viene el engaño. Jesús no es Dios, dice la teología arriana de ese tiempo, la herejía arriana. Jesús no es Dios, decía Arrio. Y entonces, entre medio de estos conflictos, habían muchos obispos, obviamente, sabemos la jerarquía de la Iglesia, pero dentro de estos muchos obispos, habían pocos que defendían la doctrina que Jesús era Dios. Era Dios. Y entre ellos habían grandes obispos, ahorita no recuerdo los dos grandes obispos que defendían esa fe que Jesús era Dios. Uno de ellos yo creo que se llama, no sé si es Atanasio, San Atanasio de Alejandría, no sé, no recuerdo bien el nombre, que le llamaban el destructor de herejía, el martillo de las herejías. Y había otro que se llamaba también San Hipólito, si no más recuerdo, que defendía que Jesús era Dios, pero eran pocos los obispos. ¿Y quiénes eran que mantenían esa tradición apostólica? El pueblo. El pueblo creía con ferviente fe que Jesús era Dios. Y es ahí donde se expresó el sensus fidei fidelio. El Espíritu Santo actuó en el pueblo de Dios que dijo, no, Arrio está equivocado. Más unos años después vino lo que se llama la herejía nectoriana. La herejía nectoriana decía, María no es madre de Dios. María no es madre de Dios, decía la herejía nestoriana. Y dicen que un día el obispo Nectorio tenía a un sacerdote que estaba predicando en una misa que dijo
al pueblo, le dijo al pueblo sencillo, al pueblo que sabe discernir, le dijo, María no es madre de Dios. Y dice que el pueblo dijo, no, mentira, María es madre de Dios. Ahí está el pueblo que custodia también la tradición de la iglesia. No solo somos obispos, no solo es el Papa que custodia la tradición de la iglesia, sino también es el pueblo que custodia la tradición de la iglesia. Más adelante, ahorita vámonos mejor a la actualidad. Vámonos a la actualidad. El año pasado nosotros vimos en el mes de agosto lo que era el dogma de la Asunción. Antes que se proclamara el dogma de la Asunción, ya el pueblo creía que María fue asunta a los cielos. Y el pueblo lo creía. La iglesia no lo había definido, los obispos todavía no se habían puesto de acuerdo. La iglesia ya lo creía. Ahí está el sentido de la fe. Me seguiría llenando más de ejemplos, pero yo creo que con estos tres basta. Con estos tres de lo que serían definiciones de dogma de fe, como es Jesús es Dios, maternidad divina y asunción de María. Y aparte el ejemplo sencillo que les di el Papa Francisco, de esta señora sencilla de corazón, que reconoce el amor de Dios en el perdón y en nuestra existencia. Y entonces quisiera compartirles con ustedes, porque vienen varias controversias ante este punto, porque, y ahora, si el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios no tiene este discernimiento, ese es otro clavo también que podemos detallar nosotros. Si el pueblo de Dios tiene ese instinto, ¿cómo nosotros reconocemos el instinto de este pueblo de Dios? Lo hablamos el instinto como algo interno, que el ser humano se da cuenta, que yo cristiano, católico, me doy cuenta que lo tengo, pero ahora como fulano reconoce ese instinto en mí. Es decir, esto me lleva a que existen disposiciones, existe ¿cómo podemos decir? Esas condiciones para que haya este sentido de la fe. Ya quisiera compartirles a ustedes que también el sentido de la fe también puede darse de dos maneras en la vida personal del creyente. Después vamos a estudiar lo que es la parte de cómo podemos discernir si es auténtico el sentido de la fe. En la vida personal del creyente, nos dice en el numeral 49 de este documento que ya les mencioné al inicio, el sentido de la fe es una especie de instinto espiritual que capacita al creyente para decidir de forma espontánea si esta enseñanza en particular o que la practica en particular es o no es coherente con el Evangelio y la fe apostólica. Como les decía, esta es la dimensión personal, pero recordemos que somos un cuerpo. Entonces, ahora nos vamos a estudiar desde el punto de vista comunitario. Dado que la fe del creyente individual participa en la fe de la iglesia como sujeto que cree, estos creyentes individuales no pueden ser separados de la iglesia, del sentido eclesial en sí, que recibió en dote del Espíritu Santo. Toda la iglesia, laico y la jerarquía juntos, es responsable de la revelación contenida en la Escritura y en la tradición viva apostólica, y es el mediador de la historia. El Concilio Vaticano II declara que la Escritura y la tradición forman un depósito sagrado de la palabra de Dios que está confiada a la Iglesia. Es decir, el
pueblo santo, entero, unido al pastor, que es Cristo. Recordemos Juan 10, yo soy el buen pastor. Él es el pastor bueno. Ahí levantó la mano alguien, no sé si quiere intervenir ahí, dice María Esther. Entonces, podemos nosotros decir, entonces, si el pueblo de Dios tiene el sensus fidei, entonces, ¿cómo el obispo percibe el sensus fidei? ¿Cómo percibe el magisterio de la iglesia el sensus fidei? Y aquí es algo importante, que el sacerdote debe introducirse en el modo de fe de su comunidad. Debe introducirse en ese modo, porque el sacerdote, el teólogo, el hombre estudiado, debe conocer de cerca esa manera, esa expresión del pueblo, para aprender. Es algo de la sinodalidad que vamos a ver más adelante. No se trata que el pueblo sea un receptor, que ante la acción de la iglesia sea pasivo, no, sino que también el obispo, el sacerdote, el papa, también entra en esa dimensión de la enseñanza que el pueblo va a darle. Decía Monseñor Rolando, no sé si quien escuchó la misa el domingo, decía Monseñor, si veíamos a la iglesia, el papa arriba, los obispos abajo, en medio y el pueblo abajo, dice Monseñor Rolando, el papa pues la ha querido invertir, dice Monseñor. Ahora es el pueblo arriba, ahora es los obispos en medio, como siempre lo ha sido, y ahora es el papa abajo. Ahora el papa ha querido escuchar al pueblo. Entonces esto es algo interesante. Los bautizados no solo tienen derecho a ser escuchados, sino que sus reacciones a lo que se propone como perteneciente a la fe de los apóstoles deben ser tomadas con la máxima seriedad, porque es por toda la iglesia que la fe apostólica es llevada en el poder del Espíritu. Entonces no solo necesitamos, el pueblo no solo es escuchado, sino también debe ser puesto como una exigencia de reflexión. Una exigencia de reflexión. Una exigencia importante, porque todos participamos del sacerdocio real de Cristo, también dado por medio del bautismo. Y entonces el magisterio, ¿qué tiene que ser? Discernir, juzgar este sentir del pueblo, siempre movido con el Espíritu Santo, siempre movido por Él mismo, puesto que es responsabilidad del magisterio asegurar la fidelidad de toda la iglesia a la palabra de Dios y mantener al pueblo de Dios fiel al Evangelio. Incumbe a él cultivar y educar. Ahora van a decir ustedes, entonces, ¿por qué necesitamos la enseñanza del párroco? ¿Por qué necesitamos la enseñanza del obispo, del seminarista? Porque el obispo, el seminarista, el sacerdote, el diácono les predica, les enseña el magisterio vivo de la iglesia, que nosotros debemos también aprender, que nosotros también debemos acoger como viva fe. Es decir, no podemos separar pastores, nuestros obispos, sacerdotes, y no podemos separar al pueblo. El pastor enseña, pero también el pastor aprende del pueblo, aprende de usted, aprende de su fe. Entonces,
son algo que van de la mano. Fe del pueblo, enseñanza del pastor y fe del pastor, porque el pastor también es pueblo. Porque ante todo, ante Cristo tenemos la misma dignidad de los bautizados. Todos tenemos la misma dignidad, solo que cada quien tiene carácter distinto en carisma, en dones, en trabajo pastoral. Como dice el apóstol San Pablo, ¿son todos acaso apóstoles? ¿Son todos acaso maestros? El ojo no le va a decir al pie, no te necesito. El ojo no le va a decir al oído, arráncate. No es que vengo yo a decir que la función del párroco no está bien, ¿no? Si es lo que la iglesia ha orientado. Él es el pastor. Pero también debemos saber que nosotros también somos escuchados. Y eso es lo que el Papa quiere en este signo, que nosotros seamos escuchados, que la voz del pueblo en su sensus fidei sea escuchada. Vemos cómo se va relacionando. Esto es un tema extra, podemos decirlo, a lo que es el sínodo en su documento, pero que no podemos pasar en alto. Y ahora esto me suena a veces, no sé si, a veces hay una parte en la liturgia, hay un tiempo, en el tiempo ordinario, que se leen las palabras de Pablo cuando se habla del matrimonio. El pueblo no puede sentirse ahorita como cuando los varones le dicen, mujeres deben someterse a su marido. Ahora no van a decir ustedes, el pueblo, el sacerdote debe someterse al pueblo. Entonces, no nos sintamos así. No, es que también eso es lo que dice Pablo, no es que una manera, como dicen las feministas, Pablo es machista, no. Sino que el hombre se está poniendo la soga al cuello, porque dice, porque el gobierno en el hogar es como Cristo, es decir, gobierna desde la cruz, desde la cruz. El hombre, el marido, no representa más que a Cristo en la casa. El sacerdote representa a Cristo en la iglesia, representa a Cristo en la iglesia, en su pueblo. Hace las veces de Cristo. No es el padre paisano quien bautiza, es Cristo que bautiza. No es el padre paisano que hace la absolución por sí mismo. Es Cristo quien perdona los pecados. ¿Y qué es Cristo? Entonces, ese es el verdadero sentido de lo que dice Pablo. Que el marido debe ser como Cristo, debe asumir la responsabilidad como Cristo, debe ser responsable como Cristo, debe amar como Cristo. Esa es la importancia del matrimonio. El sacerdote es otro Cristo que guía a su pueblo. Y entonces ahora, ¿cómo nos damos cuenta que el sensus fidei está correcto? Está bien. Ya les voy a dar las dimensiones. ¿Cuáles son esos aspectos importantes? Bueno, no es que, es que yo soy bautizado y yo vengo a opinar. Yo vengo a decir, todo está mal. Ya no hay que venir todos los domingos a misa. Es que el hombre está bautizado, entonces van a decir ustedes, él tiene el sensus fidei. Una cosa es que vos sos bautizado y otra cosa es que estés en gracia. Es otra cosa distinta. Otra cosa es que estés en gracia de Dios. Y eso es algo esencial en el sensus fidei. Que estés en gracia de Dios. Y entonces aquí nos da estas dimensiones en las cuales podemos discernir una verdadera participación en el sensus fidei. Y aquí está la primera. Participación en la vida de la iglesia. Aquel que no llega a misa los domingos, no. Participación activa. Es la primera y más fundamental de todas las dimensiones, la participación activa en la vida de la iglesia. La pertenencia formal a la iglesia no es suficiente. La participación en la vida de la iglesia significa la oración constante. Primera de Tesalonicenses 5:17. La participación activa en la liturgia.
especialmente en la Eucaristía, el hombre que llega comulga cada domingo, una recepción regular del sacramento de la reconciliación, el hombre que es consciente que el Señor no se cansa de perdonarnos, el discernimiento y el ejercicio de dones, carisma recibido del Espíritu Santo, aquel hombre que no es como aquel de la parábola que dice que vos sos un Señor exigente, una persona que cosecha donde no ha sembrado, dice que aquel que escondió ese talento, dice esa moneda, ese denario lo esconde y dice bajo tierra, mientras aquel que tenía 5 multiplica esos 5 dones en otros 5 y aquel que tenía 10 multiplica en otros 10. Ese es el hombre que participa activamente. Y seguimos. Y un compromiso activo con la misión de la iglesia, aquel que no arruga la cara cuando vamos a decir, vamos a evangelizar. Aquel que no arruga la cara cuando vamos a decir, vamos a visitar a aquel enfermo. Vamos a leer la Biblia. Pero supone la aceptación de la enseñanza de la iglesia en materia de fe y de moral. No es aquel hombre que dice que yo soy católico, pero estoy a favor del aborto. No, dice la aceptación de la enseñanza de la iglesia en materia de fe y moral. Aquel hombre que dice, ¿para qué me voy a casar por la iglesia? Aquel que defiende la unión libre. No, no es ese hombre. No, ahí no se identifica auténticamente el sentido de la fe del pueblo. La voluntad de seguir los mandamientos de Dios. Y sigue el coraje de ejercer la corrección fraterna como para sostenerse a ella. Aquel hombre que no es indiferente. Aquel hombre que es corresponsable de la salvación del otro. Que te dice, mira, estás equivocado. Mira, con toda la corrección yo te voy a ayudar. Aquel hombre que dice, pues aquel ya está excluido. No. Si Ernesto va mal, somos corresponsables de corregirlo. Somos corresponsables. Si tu hermano peca, ve y corrígelo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Pero si no te escucha, ve y llama a otros 2. Corrigen al hermano para que quede evidenciado entre 3 o más testigos. Pero si no, dice el Evangelio, si no te hace caso, ve y dile a la comunidad. Es decir, el hermano debe ser corregido por el bien de él y el bien de nuestras almas, porque si no pecaríamos en omisión. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, hay un texto donde dice el libro de Ezequiel, dice, el centinela tiene que advertir cuando viene el peligro. Pero si advierte y el no se corre, se refugia, el problema es el que no se refugió, pero el centinela cumplió con su deber. Pero si el centinela ve el peligro y no corrige, el problema es del centinela, el error. Entonces, estamos llamados a la corrección fraterna. Esta participación puede realizarse de 1000 maneras, pero lo que siempre es común a estos logros es una solidaridad activa con la iglesia, que viene del corazón, un sentimiento de fraternidad con los demás miembros fieles y con toda la iglesia. Segundo elemento, una auténtica participación, escuchar la palabra de Dios. Debido a que la Biblia es el testimonio original de la palabra de Dios transmitida de generación en generación en la comunidad, en consonancia con la Escritura y la tradición, es el índice principal de dicha escucha de la fe.
Ellos están obligados a estudiar la Biblia y los testimonios de la tradición en una manera científica. Es decir, no estoy diciendo que no hay que leer la Biblia, no, de una manera científica. Lo que se requiere es más bien una escritura con escucha atenta, receptiva en la liturgia y una respuesta del corazón. Y aquí nos da dos ejemplos. Cuando nosotros vamos a misa y decimos con toda reverencia, con toda santidad, dice, por ejemplo, Irlanda, que a veces lee, dice a veces, qué sé yo, Mercedes, dice a veces doña Celia, que nos dice, a ver, los que leen siempre, Yajaira, a ver, ¿cómo es que se llama? Que estaba ahorita presente, que lo miré, no recuerdo el nombre, estaba ahí uno, ahí presente, se fue, qué sé yo, dice, palabra de Dios, y ustedes dicen, te alabamos, Señor, con todo el corazón, es decir, ese te alabamos, Señor, le decimos al Señor, te recibimos, te atendemos, te recibo con esa palabra, aunque muchas veces sea para mí incómoda, pero te alabamos, Señor. Esa es la escucha atenta a la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos dando gracias a Dios por Jesús, porque recordemos que el Evangelio nos enseña de Jesús. El Evangelio es la buena noticia que Jesús, que estaba desde la eternidad, se ha encarnado, se ha hecho carne y habita entre nosotros. Ese Jesús que encarnó es buena noticia. Y decimos, gloria a ti, Señor, a ti te recibo, Señor. Es la atenta escucha de la palabra de Dios. Hay muchos sacerdotes que dicen, hay una distinción, a veces he escuchado en homilía, entre oír y escuchar. Dice. Oír es, por ejemplo, que tal vez estamos en Managua y escuchamos, dice, los carros que están pasando, o el sonido de lo, qué sé yo, ahí, pasa el camión de la basura, pasa la campana, mamá, escuchamos, oímos ese ruido. Yo puedo estar oyendo los pajaritos cantando por aquí, pero tal vez está hablando Ernesto, yo lo estoy escuchando, estoy atendiendo las palabras de Ernesto. A veces hacen esas distinciones que son válidas en ese término pedagógico. Y entonces, a veces podemos llegar, es que hoy es domingo y es tradición de mi familia ir a misa, entonces yo voy y yo solo sé que está hablando una señora con algo en el pecho que es como una B que se ve que señala atrás y también adelante tiene una B, unos picos, y está leyendo, no sé qué está leyendo, pero yo sé que está hablando por el micrófono. Entonces estoy oyendo, dice mucho, es oír nada más. Pero, o tal vez hoy Pablo me está diciendo conversión. Hoy Pablo nos dice, hoy Pablo en la carta a los Romanos, en la lectura del día, nos dice que somos un cuerpo unido también, somos de Cristo, y quienes están con Cristo no son amenazados con la condenación, dice San Pablo hoy. Estamos con Cristo, y esa es la atenta escucha. Otro tercer elemento, para no hacer largo esto, la apertura a la razón. En el mundo actual nos llama irracional, nos llaman que somos retrógradas, somos retrasados. No, porque dice que nosotros no tenemos razón. Y dice, un requisito fundamental para la participación genuina es aceptar el papel propio de la razón en su relación con la fe. La fe y la razón van de la mano. Van de la mano. Jesús enseñó que Dios debe ser amado no solo con tu corazón, con tu alma y con tu fuerza, sino también con todo tu espíritu. Porque hay un solo Dios, solo hay una verdad, conocida desde muchos puntos de vista y de diferentes maneras por la fe y la razón. La fe purifica la razón y amplía su horizonte.
y purifica la razón, y la fe hace que que sea coherente, que sea clara. Y aquí hay algo muy bonito que encontré en este documento. Los sujetos del Ascensus Fidei son los miembros de la iglesia que celebran un culto racional y aceptan el papel propio de la razón iluminada por la fe en sus creencias y prácticas. No es irracional pensar que hay un Dios, no lo es. No lo es. Eso si queremos seguir indagando, leamos a San Agustín. Ahorita que me acordé de Danilo que era de catequesis, que era bastante amante a la lectura de Santo Tomás de Aquino. Si me lo miran por ahí, me lo saludan ahí, sí, a Danilo. Entonces, Santo Tomás de Aquino nos presenta 5 vías para el acceso de Dios. Ahí, si alguien quiere investigarlo, ahí está, lo pueden buscar en internet, obviamente fuentes católicas. La apertura a la razón. Otro elemento, la membresía en el magisterio. Otra disposición necesaria para una verdadera participación es estar atento al magisterio de la iglesia y estar dispuesto a escuchar las enseñanzas de los pastores de la iglesia como un acto de libertad y profunda convicción. El magisterio está enraizado en la misión de Jesús, especialmente su propia autoridad docente. Tiene un vínculo intrínseco con la Escritura como con la tradición. Ninguno de estos 3 no pueden subsistir sin la otra. Magisterio, tradición. Entonces, no pueden sustituirse. La enseñanza de los pastores de la iglesia deben ser recibidas como un acto de libertad. El sujeto del sentido de la fe son miembros de la iglesia que tienen en cuenta las palabras de Jesús a los que envía. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Que rechaza, quien los rechaza, a mí me rechaza. Entonces, recibir a los pastores, recibir a los obispos, a los sacerdotes, recibirlo, es también un signo de auténtica sensibilidad, de sentido de la fe. Otro elemento tenemos que es muy importante también, la santidad, humildad, libertad y alegría. Dice el Papa Francisco, hay una frase que me encanta mucho el Papa Francisco en Gaudete Exsultate, que dice: pensar en la santidad es pensar en aquello en lo que Dios pensó cuando te creaba. Lindo eso, es impresionante. Pensar en la santidad es pensar en aquello en lo que Dios pensó cuando te estaba creando. Y usted pensaba para ser santo. El santo de halago, dice el Papa Francisco. El santo que va a las periferias. El santo que no excluye. El santo que es puente. Que no divide. Que es humilde. Que vive en libertad y alegría. No vamos a detenernos allí en esos elementos para no alargarnos más en el Sensus Fidei. Entonces, termino. Bueno, más adelante lo vamos a retomar en lo que, más adelante lo vamos a retomar cuando estemos hablando del sínodo. ¿Qué dicen? Hacemos una pausa. ¿Qué piensan? Aquí terminamos lo del Sensus Fidei. Si alguien ve conveniente hacer una pregunta, porque a mí se me va a olvidar hacer la pregunta y mejor la hacemos ahorita. O rápidamente un comentario y hacemos un receso de unos 3 minutitos para quien quiere ir al baño, quien quiere beber agua. No sé si lo quieren, pues no seguimos. A ver, Ernesto, ahí, no sé si lo vamos a someter a votaciones o alguien quiere compartir. Ahorita apago mi micrófono para escuchar. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, puede levantar la mano. Si no, pues tomamos los 3 minutos que Luis Carlos nos ha indicado para concluir luego la
la reunión. No, no vamos a concluir, sino vamos a continuar. Vamos a ver, ahora sí vamos a hablar del sínodo. Y concluir, no, para que no se vayan, vamos a regresar. Recordamos que son 45 de una parte y 45 de la otra parte. Gracias a Dios cumplimos bien ahorita los 45, pues que empezamos un poquito tarde, creo yo. Bueno, pues pienso que nos vamos a estirar, pues vámonos, estiremos, nos levantemos de la silla, pues y tomemos los 3 minutos. A las 48, pues aquí estamos de regreso. Bueno, espero que no se haya ido nadie. Vamos a continuar ahora con lo del sínodo. Bueno, sínodo, ya sabemos que la palabra de sínodo significa caminar junto. Esa es la definición de sínodo, una palabra griega que significa caminar junto. Bueno, primero quisiéramos destacar que el Papa Francisco nos ha invitado a toda la Iglesia a interrogarnos sobre unos temas que son muy decisivos para la vida y la misión de la Iglesia. Entonces, esta es la iniciativa del Papa, profundizar en esos temas, en estos cambios de épocas, en estos cambios. Recordemos que en todo cambio vienen cosas buenas y vienen cosas malas.
Entonces, actitudes distintas, pensamientos distintos, pensamientos mezclados, podemos decirlo así. Entonces, el Evangelio se encuentra con muchas puertas cerradas, podemos decirlo así. Entonces, la iglesia va en busca de ese medio que le va a ayudar al Evangelio a acercarse al corazón del hombre, al hombre del siglo XXI, al hombre que muchas veces nos llama irracional, al hombre que muchas veces nos llama retrógrado. A ese ser humano el Evangelio debe ser llevado. Pero en medio de estas dificultades de la actualidad, tenemos problemas sociales que están presentes, que el Papa también quiere que reflexionemos. El Papa quiere que, inspirados también en lo que se llama la renovación y modernización de la Iglesia, convocada por el Concilio Vaticano II, quiere que también tengamos esa mirada. Que caminemos juntos y juntos reflexionando sobre el camino recorrido, es decir, no solo vamos a proponernos metas, sino que vamos a reflexionar cómo hemos caminado, o si en nuestra parroquia existe caminar juntos. Entonces, la primera pregunta que sería válida para entrar en el sínodo sería: ¿existe un caminar junto en Sagrada Familia? Es la primera pregunta que nos puede intronizar a esto del sínodo. Y ahora la segunda sería: ¿qué ha significado este recorrido? ¿Qué puedo aprender yo de este camino? ¿Qué hemos experimentado? O podemos decir otra pregunta negativa: ¿qué nos ha impedido caminar juntos? Es decir, ¿qué necesita ser arrancado en Sagrada Familia? ¿Qué está sirviendo de obstáculo para que podamos caminar juntos? Y ahora nos preguntamos, entonces, ¿qué nos puedes ayudar para vivir la comunión? Entonces, esas son las preguntas que nos podemos venir haciendo, a propósito que ya mañana vamos a iniciar esto en las parroquias. Y el Papa dice: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Recordemos que el caminar juntos, el no excluir a nadie, en aprender a convivir como hermanos. Bueno, les comparto el objetivo. El primer objetivo es hacer memorias sobre cómo el Espíritu ha guiado el camino de la iglesia. Cómo el Espíritu Santo entró en mi vida como individuo. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que celebramos ayer, mucho retomaba este término. El ser humano es único e irrepetible. Es único e irrepetible. Podemos hacer una comparación como lo hacía San Basilio. Dice San Basilio que el Espíritu Santo es como el agua de la lluvia, que cae sobre un jardín. En el momento solo vemos agua, pero cuando el agua llega al jardín, las flores se llenan de vida. Y podemos entronizarnos y combinar el pensamiento de Juan Pablo II en el jardín. Un jardín donde existe una única especie de flor. Existe solo un clavel, existe una rosa, existe una margarita, existe un jazmín, existe una veranera, por ejemplo. Existe, qué sé yo, un lirio en ese jardín. Es decir, existe una flor distinta, única. Existe una manifestación distinta, única
de las maravillas de Dios. Ese es el ser humano. Lo que es Ernesto, lo que es Celia, lo que es Jessica, lo que es Irene, lo que es Irlanda, nadie lo podrá hacerlo por ellos, porque ellos son únicos y irrepetibles. Entonces, aquí no es válida la pregunta: ¿cómo el Espíritu Santo ha reflejado en estos hermanos nuestros esa distinta manifestación del poder de Dios? ¿Cómo el Espíritu Santo ha guiado el camino de la iglesia en la historia? Guerra, ha habido esta persecución. Al inicio los cristianos eran minoría, recordemos, era considerado una secta. Era perseguido por el Imperio Romano. Y a la vez nos llama a ser testigos del amor de Dios. Cómo ese Espíritu Santo nos está llamando a la misión. Vivir un proceso eclesial participativo e inclusivo. A ver, es que el ojo le va a decir a la oreja: arráncate, que no te necesito. No, inclusivo, participativo. Y dice el Papa, en particular a cuantos por diversas razones se encuentren en situaciones marginales. Dice. Antes en la iglesia sabíamos que la participación de la mujer era poco, y ahora el Papa ya ha permitido que se distribuya en las mujeres algunos ministerios. Entonces vemos cómo sinodales ser inclusivos y dando oportunidades. Reconocer y apreciar la riqueza y la variedad de los dones, de los carismas que el Espíritu distribuye libremente. A ver, aquel joven que se sienta allá atrás en la última banca, mira, sería bueno que cante, ¿verdad? Aquella muchacha está allá, sería bueno que le invitemos a los lectores. Nos hemos dado cuenta que lee bien. Reconocer y apreciar la riqueza. Es que yo quiero ver a Ernesto leyendo. Es que yo quiero ver un ejemplo, a Luis Carlos cantando. Reconocer y apreciar la riqueza y la variedad de los dones, es decir, reconocer lo que el Espíritu Santo ha dado a ella. A mí, pues yo no puedo cantar. Sí. No. En otra cosa me quiere el Espíritu Santo. Para el bien de la comunidad y el favor de la familia humana. Otro objetivo: experimentar modos participativos de ejercer la responsabilidad en el anuncio del Evangelio y en el compromiso para construir un mundo más hermoso y más estable. Es impulsar, ser innovadores. Con este signo queremos ser innovadores con el Evangelio. Cómo llevar el Evangelio a los demás. Y que estos que llevan el Evangelio sean más participativos. Es decir, ya no estar mucho en lo mismo, sino también ir innovando un poco en modo de participar en nuestras reuniones también. Examinar cómo se vive en la iglesia la responsabilidad y el poder. Ese es otro detalle. El poder. Domingo pasado decía el Evangelio que Juan y Santiago le decían a Jesús: Señor, permítenos sentarnos uno a tu derecha y otro a la izquierda. Y los demás se ponían furiosos porque estos querían una tajada de poder. Querían someter. Y entonces examinemos eso. Entramos en ese examen. Ver cómo se están gestionando las estructuras y si se están practicando en esa responsabilidad del poder, en esas estructuras, si hay prácticas desordenadas que no están radicadas en el Evangelio. Todo lo que no es parte del Evangelio va para afuera. Sostener la comunidad cristiana como un sujeto creíble y socio
fiable en camino al diálogo social, ser un ejemplo ante las sociedades, que nosotros convivimos como hermanos, que nosotros somos confiables. Gracias a Dios la iglesia en Nicaragua tiene un grado de confiabilidad. Bendito Dios. Pero hay que mantenerlo. Ser una comunidad cristiana como sujeto creíble y fiable a la sanación, reconciliación, inclusión, participación, reconstrucción de la democracia, promoción de la fraternidad y la amistad social. Dice Jesús, le dicen a sus discípulos, ¿y cómo sabrán que son mis discípulos? Porque dirán aquellos hermanos de afuera, van a decir, pero mira cómo se ama. Miren cómo se ama. Ve qué hermoso es de que nadie nos dice, miren que los católicos de Sagrada Familia se aman. Son una comunidad cristiana creíble que puede contribuir a la democracia, a la promoción de la fraternidad y a la amistad social. Regenerar las relaciones entre los miembros de las comunidades cristianas. Ojo también. Que dice el Señor, que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Estamos llamados a unificarnos. Estamos llamados a... Dice en el Evangelio del Buen Pastor, cuando dice Juan 10, también tengo otras ovejas. También tengo otras ovejas. Ellas también las voy a llamar a mi redil. Pero también esto también no implica que no podemos tener relaciones, diálogos interreligiosos con ellos también. Por eso es regenerar las relaciones entre los miembros de las comunidades, así como también entre las comunidades y los otros grupos sociales. Por ejemplo, comunidades creyentes de otras confesiones, religiones, organizaciones de la sociedad civil, movimientos populares, etc. Establecer relaciones con ellos. Favorecer la valoración y la apropiación de los frutos de las recientes experiencias sinodales. A ver, han habido sínodos en la diócesis. Ahorita tengo entendido que la diócesis de Matagalpa fue un sínodo. Esas experiencias de sínodo hay que compartirlas. Hay que compartirlas y valorarlas también. Vamos a otro objetivo. Bueno, sería un objetivo presentado en el documento. Bueno, el primero, recordemos que son 3 puntos importantes el lema de este sínodo. A ver, ¿cuáles son? ¿Cuál es el lema del sínodo? A ver. Son 3 palabritas clave. Comunión, participación y misión. Exacto, correcto. Vamos a hablar un poquito sobre la comunión. Recordemos que Dios es comunión, es Trinidad. Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Las 3 dimensiones del tema ya la habíamos mencionado. A ver, comunión es, en su benévola voluntad, Dios reúne nuestros pueblos distintos, a ver, las culturas distintas de América, de Europa, están unidas en un solo cuerpo, que es el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. La comunión, compartimos, encuentra sus raíces en la más profunda, en el amor y en la unidad de la Trinidad. Juntos nos inspiramos en escuchar la palabra de Dios a través de la tradición viva de la iglesia y nos basamos en el sensus fidei que compartimos. Todos tenemos un rol que desempeñar en el discernimiento y la vivencia de la llamada de Dios a su pueblo. Todos. Hay algo importante que, a ver, dice Papa, no sé si es Benedicto XVI, la iglesia no es democracia, la iglesia es comunión, es la iglesia. Segundo elemento, participación. Somos una comunión entre laicos, consagrados y ordenados,
que estamos llamados todos por el Espíritu Santo. Recordemos, todos tenemos dones, todos tenemos carismas, según el Espíritu ha querido. Estamos llamados a rezar, a escuchar, a analizar, dialogar, discernir, aconsejar, para tomar decisiones pastorales que correspondan lo más posible a la voluntad de Dios. Estamos llamados a participar activamente en este sínodo. Tercer elemento, la misión. La iglesia existe para evangelizar. Nosotros no podemos quedarnos viéndonos solo a nosotros mismos. Nuestro deber es misionar el testimonio de amor de Dios en medio de toda la familia humana. El proceso sinodal tiene una profunda dimensión misionera. Su objetivo es permitir a la iglesia que pueda testimoniar mejor el evangelio, especialmente con aquellos que viven en las periferias espirituales, sociales, económicas, políticas, geográficas y existenciales de nuestro mundo. Más adelante dice el documento que nos ha presentado la iglesia, que el sínodo no es para llenar documentos, para redactar un nuevo documento. A ver, ¿cómo redactar este documento? Se va a llamar, este documento se va a llamar tal cosa. No, dice, es de carácter misionera, el sínodo, carácter con dimensión misionera, para llevar el evangelio a las periferias espirituales, sociales, económicas, políticas, geográficas y existenciales de nuestro mundo. Entonces, estamos llamados a caminar juntos, queridos hermanos, a escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del evangelio. Pero interpretar los signos de los tiempos no es, debemos estar conscientes de la realidad en que vivimos. Y el Papa aquí lo presenta. ¿Cuáles son los temas estrechamente vinculados al sínodo? La pandemia, esa dificultad que tiene el pueblo para conseguir medicina, para los hospitales, la vacuna, todas esas cosas. Son las problemáticas que estamos viviendo, las migraciones, las problemáticas de los problemas del medio ambiente, las problemáticas de corrupción en muchos países, la problemática de corrupción en la iglesia, que también es el tema triste, pero real, que también el Papa nos invita a reflexionar. Y nos dice, la iglesia entera está llamada a confrontarse con el peso de una cultura impregnada de clericalismo, heredada de su historia y de formas de ejercicio de la autoridad en la que se insertan los diversos tipos de abusos. Dice el Papa, dice los obispos que han escrito, pidamos juntos al Señor la gracia de la conversión y la unción para poder expresar ante estos crímenes de abuso nuestra compulsión y nuestra decisión de luchar con valentía. Sí, tenemos mancha, porque en la Iglesia de Cristo hay humanos. Y dice el documento, no obstante nuestras infidelidades, el Espíritu continúa actuando en la iglesia, en la historia, y mostrando su potencia vivificante. El Espíritu Santo no se ha ido, sigue con nosotros en medio de nuestros pecados, en medio de nuestras dificultades. Para caminar juntos es necesario que nos dejemos educar por el Espíritu en una mentalidad verdaderamente sinodal, entrando con audacia y libertad de corazón en un proceso de conversión. Un segundo elemento, la iglesia constitutivamente sinodal. Dice San
San Juan Crisóstomo, iglesia y sínodo son sinónimos, porque sínodo significa caminar juntos, y Cristo, que es el cuerpo místico de la iglesia, es el camino, la verdad y la vida. Los cristianos en sus orígenes se llamaban los discípulos del camino. Entonces la sinodalidad nos indica que nosotros, el caminar juntos, es nuestra forma de vivir y obrar. Es el modo operandi, vivendi et operandi de la iglesia, pueblo de Dios que se manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos sus miembros en su misión evangelizadora. Fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Lumen Gentium, numeral 9. Somos una familia, un cuerpo. ¿Qué pasa si yo me arranco un dedo y lo tiro? A ver, si alguien sabe de medicina, cuántos días tiene, pues ya de manera experimental ya hemos visto, cuántos días tardará mi dedo en descomponerse. A ver, ¿cuántos días? ¿Cuántos días tarda una rama en secarse cuando se desprende del árbol? Porque la voluntad de Dios fue salvar a los hombres, constituyendo un pueblo que le confesara en espíritu y en verdad, le sirviera con santidad. El concilio ha subrayado como en virtud de la unción del Espíritu Santo recibida en el bautismo, la totalidad de los fieles no puede equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe, que es sensu fidei, de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta los fieles últimos prestan su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbre. No puede equivocarse, porque el Espíritu Santo es el que nos está iluminando. Ahora vamos a otro detalle, que es lo que le decía al inicio cuando hablamos del sensu fidei, cuando era la situación de discernir el sensu fidei. La consulta al pueblo de Dios, escuchen hermano, no implica que se asuman dentro de la iglesia los dinamismos de la democracia radicado en el principio de la mayoría. No es instaurar la democracia en la iglesia. Un obispo decía, una vez escuché un obispo que decía que el Papa Juan Pablo II Santo les decía: las mayores de las decisiones que hay que tomar en la iglesia se pueden tomar teniendo en cuenta lo que piensa la mayoría, pero no todas, porque la verdad no depende del número de personas que la defiendan, pues la verdad es objetiva. Solo Irlanda puede defender la verdad y todos nosotros podemos decir: ella miente. La verdad es objetiva. Y dice San Agustín, hay una frase muy bonita, yo creo que es para presentar la sustancialidad de la palabra verdad, porque a veces puede tener otra connotación, otra interpretación. San Agustín dice: la verdad es como un león, dice, que sabe defenderse sola, dice, que no necesita ser defendida, dice San Agustín. ¿Verdad? Dice San Agustín, es como un león que no necesita quien la defienda, dice. Por sí sola desgarra, por sí sola
Imagínense que la verdad es como ese león que ojalá imaginemos, usemos la imaginación que nos puede ayudar. Venimos nosotros, salimos de nuestra casa y nos encontramos un león. ¡Pla! Nos arranca el pellejo. Así es la verdad. Por eso decían, hay un dicho popular, la verdad duele. Entonces, podemos decir ahora, la verdad es garra. La verdad es feroz. Podemos decir ahora. Bueno, entonces, la verdad es objetiva. Nosotros sabemos que la verdad está en el Evangelio. Por tanto, no tenemos que confrontar toda esta realidad del Evangelio. Y lo que no quepa en el Evangelio no hay discusión, queridos hermanos. Es decir, si el pueblo llega a decir sí al aborto, si eso no tiene cavidad en el Evangelio, no está en el Evangelio. Muerto, no hay discusión. Les decía que estamos en tiempo de cambios y el Evangelio debe asumir estos tiempos de cambio, estos retos para alcanzar el corazón del hombre. Y gracias al Evangelio podemos decir, estas acciones van mal. Ese es discernir los signos de los tiempos. Ayer decía el Evangelio, ayer los que van a misa diaria decían, si ustedes ven que viene una nube, dicen que va a llover, dice, y así pasa, dice Jesús. No sé qué otra comparación hacía el Señor, dicen ustedes, si pasa esto, dice, ustedes dicen que viene tal cosa y sucede, dice. Pero ustedes no son capaces de discernir los signos de los tiempos, le dice a los fariseos. A nosotros el Señor nos dice hoy, sean capaces de discernir los signos de los tiempos, con ayuda del Evangelio. Entonces, por eso donde el magisterio de la iglesia, los obispos, los teólogos, todos los especialistas van a escuchar y a la luz del Evangelio van a decir, esto no es verdad. Aquí hay sensu fidei, aquí no hay sensu fidei. Porque donde hay sensu fidei hay una función profética de Cristo. Hay una función profética de Cristo. Y un último elemento que es la inclusión. Bueno, yo creo que no vamos a alargarlo mucho. Lo veamos en esta imagen, pues no vamos a leer el documento sobre la inclusión. Jesús, imagínense, vean a ese Jesús que se acerca al leproso y lo toca y lo sana. A ese Jesús que se acerca al sordo y le toca mete el dedo con saliva en el oído y mete el dedo a la lengua. Ese Jesús que vive en una cultura en la que era prohibido, si vos tocabas a alguien, te quedabas sucio, impuro. Ese Jesús nos invita hoy a no ser secta. A no ser secta, a no ser ideología, porque es importante en este último punto que quiero compartir con ustedes, que ser iglesia sinodal es estar con Jesús, con el pueblo y con los apóstoles. Porque imagínense, una iglesia sin Jesús, que solo está el pueblo y los apóstoles, es una iglesia como una ONG, como una beneficencia pública. No está Jesús. Es decir, pronto no tardará en desplomarse. Ahora, una iglesia donde solo está Jesús y solo está los pastores, los obispos, es una secta, una iglesia de élite, una secta de casta, una iglesia de preferenciales, de preferidos. Ahora, una comunidad sin pastor y sin Cristo es un mito, profesan un mito, una ideología, profesan algo sin base,
Eso. La iglesia es jerárquica porque están los pastores y por la jerarquía está llamada a escuchar al pueblo en comunión con Cristo, en acción del Espíritu Santo. Y último detalle en esto de la inclusión, estamos llamados nosotros a escuchar a todo el mundo. Dice San Pablo, hay una frase muy hermosa de San Pablo, la de los tesalonicenses, que no la recuerdo literalmente, pero es así, que dice, va por esta línea. A ver, ¿cómo que comienza? Bueno, lo voy a decir como yo lo entiendo ahorita. Aprende de todo, pero quédate con lo bueno, con lo que te conviene. Entonces, hoy ser iglesia sinodal, escuchemos a todos, pero quedémonos con lo que es coherente con el Evangelio. Es eso, queridos hermanos. Escuchémonos todos, pero quedémonos con lo que es coherente con el Evangelio, con lo que es sensus fidei. Miren qué hermoso es esto. Y por eso también podemos escuchar nosotros a los demás, a los grupos sociales, a los grupos, a las iglesias no católicas, porque también hay otro detalle, porque ellos nos pueden ayudar a mejorar en cosas que tal vez nosotros no nos damos cuenta. Nos pueden ayudar a mejorar cosas que quizás nosotros o nos damos cuenta, pero no queremos corregir. Porque también aquel que no piensa igual que mí, me ayuda también. Me ayuda. Entonces, ese es ser sínodo, iglesia sinodal. No decirle al ojo, quítate, que yo puedo caminar. No necesito el ojo para caminar, va a decir uno. Los ciegos caminan, va a decir otro por ahí. ¿Viste? No necesito el ojo para caminar. Los ciegos caminan. No. Somos un cuerpo para la gloria de Dios. Y entonces, queridos hermanos, pues me alegra mucho haber compartido con ustedes esta enseñanza. Me alegra mucho ustedes se han mantenido, porque al inicio eran 21, solo 12 se ausentaron. Y pues les doy gracias a ustedes por escucharme, a este hablantín, pero lo he hecho para la honra del Señor. También de paso aprovecho para saludar a aquellos hermanos que van a ver la grabación, mis oraciones, mi cercanía, oren por mí, oren por mi vocación. Y pues muchas gracias a Irlanda por las palabras iniciales y espero pues que no sea la primera y la última del año de estos encuentros virtuales que pueda tener con ustedes. Siempre estoy disponible. Recuerden, estoy ahorita, bueno, les comento, estoy sin pastoral y estoy disponible a estar con ustedes. Les doy espacio a estos 7 minutos de comentarios y de preguntas. Te dejo con vos, Ernesto, para que mires ahí de la palabra y la pida. Bien, gracias Luis Carlos. No sé si hay alguna pregunta rapidita, algún comentario, ya estamos en tiempo. Bueno, si no hay algún comentario, me parece que doña Tatiana iba a decir algunas palabras de agradecimiento. Sí, bueno, en nombre de todas las pastorales, de los miembros de las pastorales, queremos agradecer tu tiempo, Luis Carlos, por habernos iluminado con esta bonita presentación. Fue muy interesante en lo particular. Logré discernir algunos conceptos que aún pues me estaban fallando, me estaban faltando. Sin embargo, pues como te digo, fue muy sencilla, pero muy buena, muy bonita tu presentación. De todo corazón y en nombre de nuestra parroquia, pues agradecemos tu tiempo, tu dedicación, agradecemos este hermoso servicio que tú nos das, ¿verdad? Como facilitador. Y pues como tú dices,
que no sea ni la primera ni la última vez que podamos tener este espacio contigo, sino pues que en lo que resta del año tal vez podernos reunir en otra ocasión para seguir profundizando sobre el tema. De igual manera, agradecer a todos los hermanos que se lograron conectar a esta hora y nos pudieron acompañar en este momento que estuvimos. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga y que nuestra Santísima Madre siempre te guarde, que el Espíritu Santo te ilumine siempre para que estés lleno de esta sabiduría santa y poder pues iluminar a los que todavía estamos en sombra o falta de conocimiento. Muchísimas gracias entonces, Luis Carlos, y que Dios te bendiga. Bien, si pueden activar sus cámaras para una foto rapidita. Yo no voy a encender la cámara porque tengo problemas con la señal cuando enciendo la cámara, entonces me gustaría pues ahí que solo usted. Sí, no se preocupe. Déjenme tomarlo por acá. Bien, gracias a todos por haber participado en este encuentro. Buenas noches, feliz descanso. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Luis Carlos. Buenas noches. Ahí va.